Muy buenos días a todos. Mil disculpas por el tema de la conexión. Estamos fuera de las oficinas, entonces voy a tratar de hablar claro, fuerte, o si no, como menciona Flavia, estas presentaciones van a estar grabadas y disponibles para ustedes. Bueno, mi tema es un poco explicarles a ustedes cómo estamos haciendo con la metodología de pronósticos agroclimáticos participativos. Entonces, escuchando a mis demás colegas, a veces siempre nos emocionamos porque vemos información o nos van a proveer información hacia futuro, ¿no? Información relevante. Pero siempre es importante mirar hacia el pasado, obviamente aprender del pasado, que con estos modelos estadísticos de pronóstico se utilizan series históricas de 30 años, es importante hacer una caracterización y de ahí monitorear el presente, qué está pasando, y así proveer una información relevante que sea obviamente ajustada y sea aterrizada hacia el futuro. Entonces, como mencionaba Gloria, estamos ahora en un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia y el CIAS y SICA, que es un programa de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Y en uno de los componentes que estamos trabajando es el apoyo al sector agropecuario en la adaptación a fenómenos climáticos, mediante herramientas agroclimáticas como modelos de cultivo, modelos climáticos, como apoyo a la toma de decisiones. Entonces, actualmente estamos mirando y estamos trabajando con monitoreo en parcelas experimentales. Estamos trabajando para los cultivos de papa, para los cultivos de arroz, maíz y frijol. Esto lo unimos a herramientas científicas, herramientas como modelos de cultivo, modelos desde los más sencillos como modelos como balance hídricos, luego pasamos por Aquacrop de la FAO a modelos más robustos y de procesos como son DIFA, en los cuales trabajamos los diferentes módulos y los diferentes modelos de cultivo. De ahí también utilizamos modelos también dinámicos, como se mencionaba, estamos actualmente trabajando con el Centro de Pronósticos del Tiempo y Estudios Climáticos en Brasil, con su modelo dinámico beta, porque ustedes recuerdan, como mencionó nuestra colega Gloria, los modelos estadísticos solo hacen memoria de lo que ha pasado durante los 30 años de historia de la serie. En cambio, el modelo dinámico sí nos permite ver cómo es la dinámica de la atmósfera y puede reproducir los eventos que han pasado. Después, entonces, tenemos unido esto a conocimiento local. Entonces, tenemos conocimiento local de los agricultores, de los gremios, realmente de los expertos, ¿no? A veces nosotros como científicos o como investigadores nos quedamos solo en simulaciones en nuestro computador, pero realmente no vemos la realidad del terreno, ¿no? Entonces, por eso sumamos para una agricultura preparada, sumamos conocimiento local, herramientas científicas y súper importante el tema de políticas adecuadas, ¿no? Por eso trabajamos con los tomadores de decisiones. Entonces, trabajamos con el Ministerio de Agricultura, con los gremios, entonces en este caso estamos trabajando fuertemente con el gremio de arroz y FENALCE con maíz y frijol. Luego, aquí, ¿cuál era el problema, no? Entonces, cuando nosotros vamos a campo, siempre los agricultores nos consultan, son dos cosas que preguntan, ¿no? ¿Cómo es el precio? Pues, ¿cuál es el mercado del producto que se va a vender y cómo va a estar el clima, ¿no? Pero bueno, ellos ya tienen cierto conocimiento sobre el tema de cambio climático. Ellos ya saben que va a haber un incremento de temperaturas, pero realmente la pregunta es cuál va a ser las condiciones climáticas que se van a presentar para mi próximo ciclo de cultivo. Entonces, tenemos disponibles los modelos de circulación general de la atmósfera, obviamente que simulan la respuesta de circulación global, pero realmente esto es un problema para el tema de agricultura, ¿no? Porque no podemos unirlos con nuestros modelos de cultivo de una forma local o de una forma escalable para responder a esas prioridades y demandas de los agricultores. Entonces, la necesidad que tenemos o que trabajamos son los modelos de circulación regional. En este caso, tenemos ya instalado en CIES un nodo de CPT que esperamos el próximo año ya esté funcionando y esté dando pronósticos dinámicos a la par de lo que estamos haciendo con generar pronósticos estadísticos. Y las opciones que tenemos es lo que se ha estado trabajando en un scaling estadístico dinámico y en pronósticos climáticos por métodos también obviamente estadísticos y dinámicos. Entonces acá utilizamos en la lámina, en la parte superior izquierda, vemos el flujograma operacional de un pronóstico climático dado por CPT, lo que trabaja el modelo ETA, que es un modelo regional,
que cubre todo Sudamérica, una muy buena resolución. Estamos trabajando ya 10 kilómetros y ven a la parte inferior derecha el software, que lo pueden descargar gratuitamente en la página del IRI, que es el Climate Predictability Tool, y en el cual hemos hecho algunas capacitaciones y gente del IRI, por ejemplo, el año pasado vino Tony Barston de IRI a darnos una capacitación sobre el uso del modelo estadístico. Entonces, ahora, con este convenio de clima y sector agropecuario colombiano, estamos empezando una campaña, unas giras por diferentes partes del país. En Colombia, ustedes ven un grafiquito de Colombia y ven unos punticos azules. Esos puntos azules es donde tenemos actualmente pronósticos agroclimáticos. Estamos generando pronósticos para precipitación, para temperatura máxima, mínima y radiación. Y queremos responder realmente a esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de clima para mi próximo cultivo? Entonces acá, bueno, como les comenté, estos son el mapa donde tenemos estaciones experimentales. Entonces esos punticos rojos son donde tenemos experimentos de arroz, yuca, frijol, maíz y papa. Entonces lo que queremos es apoyar al sector agropecuario en la adaptación a fenómenos climáticos y tenemos 3 objetivos básicos. Uno, que es el diseño y puesta en marcha de pilotos en pronósticos agroclimáticos. Justo este viernes vamos a empezar una gira con FEDA2 para socializar estos pronósticos, ¿no? Porque son pronósticos agroclimáticos participativos, ¿no? Participativos, obviamente, con el gremio, con los servicios de extensión y que ellos sean diseminadores de esta información a cada uno de los agricultores. Luego tenemos la incorporación de conocimientos locales. Entonces, yo sé que en unos webinars anteriores esto era muy importante, ¿no? Vemos que hay conocimientos ancestrales, bioindicadores de ciertas regiones en el cual también involucramos, ¿no? Conocimientos de prácticas de manejo ante diferentes escenarios y capacitación a gremios y otras entidades del sector pues, público y privado sobre la utilización de estos pronósticos agroclimáticos. Entonces, esto es un poco como los pasos que hemos venido haciendo. Esto es tomado de un póster que sacamos, que publicamos el año pasado, y eso fue una experiencia muy bonita. Fue un taller en Villanueva, en Santander, donde aplicamos todos los 4 pasos, ¿no? Primero realizamos un diagnóstico, porque realmente toca mirar cuáles son los requerimientos y demandas del agricultor, qué necesita. O sea, no es solo darle, tome, aquí está el pronóstico, usted va a tener exceso de precipitación o déficit, pero realmente él necesita esa información. ¿Cómo necesita esa información? ¿En qué secuencia? ¿Para qué la va a utilizar, no? O sea, detrás de cada tipo de decisión o de cada información debe haber el tipo de decisión que va a tomar. Entonces tenemos un diagnóstico, unas escuelas de campo de clima. Luego, en ese sitio también tenemos parcelas experimentales, donde tenemos un vivero, donde tenemos diferentes variedades que responden ante sequía, ante plagas y enfermedades, ante aumentos de temperaturas. Y fue un día de campo donde los agricultores cosecharon esos materiales, empezaron a listar, aquí en la gráfica, en el número 2, en una gráfica la lista de las características que ellos realmente dieron importantes, ¿no? Entonces el tamaño, el color. Entonces ellos empiezan a mirar realmente cuáles son las características, ¿no? A veces nosotros ingresamos a un modelo de cultivo, cierta variedad, cierta densidad de siembra, pero realmente lo que tú ves en el terreno no es cierto. Ellos siembran otra variedad o siembran a otra densidad de siembra. Entonces siempre, de todo modelo, debe haber una validación y una calibración. Luego pasamos a un paquete de modelos de cultivo y clima. Entonces, en el campo el agricultor no puede ponerse a sembrar cada 15 días, a cambiar la densidad de siembra, a probar todas las variedades que hay. Entonces nosotros lo que corremos son modelos de cultivo y clima para darles al agricultor un paquete posible de medidas de adaptación. Y ahí es cuando socializamos con ellos esas medidas adaptativas, ¿no? Entonces identificamos primero las prioridades y demandas según condiciones de variabilidad climática. Entonces, a qué ellos pueden apuntar, ¿no? Entonces, pueden enviar fecha de siembra, por ejemplo, mirar fecha óptima de siembra, densidad de siembra, programas de riego, prácticas de manejo. De pronto ahorita, si tenemos déficit de precipitación, hayan unas variedades que se comporten mejor a sequía, programas de capacitación. Yo creo que el tema de capacitación es clave. Generar una cultura o unos conceptos claves que entiendan los diferentes usuarios, los agricultores, el servicio de extensión, los gremios, que sean adoptados fácilmente.
bueno, en este slide quería como más o menos decir eso, ¿no? Obviamente uno se emociona cuando decimos no, necesitamos pronósticos o necesitamos información, pero ¿qué más tiene? Entonces, obviamente uno es feliz pidiendo todo, ¿no? Uno pone, no, yo quiero precipitación, yo quiero temperatura, radiación, pero bueno, ¿qué tipo de decisión va a tomar con eso? Si yo te le doy el pronóstico de precipitación o radiación, realmente, ¿qué va a hacer con esa información? Y es por eso porque es muy importante, como Gloria lo mencionaba, la diferencia entre un pronóstico de tiempo y un pronóstico de clima, ¿no? Porque es importante predicciones de mediano y largo plazo y qué decisiones puedo tomar. Entonces vemos en el slide a la mano izquierda el tipo de decisión que yo puedo tomar, ¿no? Entonces, de fecha óptima de siembra, obviamente cuál va a ser la densidad, qué voy a aplicar, si voy a utilizar riego secano. Resulta que obviamente mi pronóstico de aquí a 1 o 2 meses va a ser que va a haber una precipitación, por ejemplo, en el segundo o tercer mes o a final de la cosecha, que va a haber exceso de precipitación. Entonces, si yo tengo una variedad precoz que puedo cosechar antes, entonces ahí estoy salvando mi cultivo, ¿no? Entonces, son tipo de decisiones que yo puedo tomar. Y en la derecha, la importante, ¿no? Predicciones o pronósticos a corto plazo, ¿no? Los inmediatistas. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy listo para aplicar un producto para control de plagas y enfermedades? Lo aplico y mañana me va a llover, o sea, mañana me llueve. Obviamente se lava todo el producto y pierdo, o sea, afecta realmente mi bolsillo. Entonces es el tipo de decisión que podemos tomar y obviamente si se adoptó esa decisión, ¿no? O sea, si realmente a veces es difícil cambiar la cultura de nosotros mismos, ¿no? Si yo te digo con evidencias de que realmente el pronóstico va a ser esto, de que el modelo de simulación dio que una densidad de siembra y una fecha óptima de siembra, tú tienes mayores rendimientos, entonces es empezar un proceso con ellos participativo de cómo pueden empezar a adoptar este tipo de estrategias y paquetes tecnológicos. Entonces, más adelante, esto fue un primer foro que hicimos de medidas de adaptación en un clima cambiante, utilizando modelos agroclimáticos. Esto fue en mayo con FENALCE, y ese es el tipo de capacitación, ¿no? Tenemos que también cambiar la visión, ¿no? No es sentar al agricultor o al gremio, darles unas presentaciones, porque obviamente se van a dormir, se cansan, sino es empezarlos a hacer partícipes, ¿no? Empezar a planificar con ellos. Este es un tipo de resultados que se vio en el taller. Entonces, ellos, ¿qué tipo de decisión tomarían con información de corto plazo, mediano y largo plazo y con proyecciones de cambio climático, ¿no? Entonces, si tienen precipitación, obviamente, ¿qué harían? Si tienen humedad relativa, si tienen, por ejemplo, vientos o temperaturas, entonces, ¿y cómo lo quieren recibir, no? Entonces, algunos decían, no, que por un mensaje de texto de celular o por email, que querían que obviamente sus pronósticos fueran mensuales, que se publicaran. Y los impactos, ¿no? Es siempre bueno acordarse de lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es la historia? Entonces, si ahorita tenemos, por ejemplo, una sequía, entonces ese niño que se vio en el 2009, ¿qué medidas adoptaron, no? Y también, si ellos en promedio, como decía Gloria, que obviamente planificamos un año que no va a existir, ellos en promedio, ¿cómo planificarían la segunda siembra de este año, no? Entonces, si no tuvieran información y si tuvieran unos pronósticos adecuados. Entonces, más adelante, en el final del slide, hay pues toda la información y publicaciones sobre los resultados de estos talleres. Y bueno, ya como para darles lo que mencionó Gloria, a veces nos emocionamos porque nos llega información meteorológica o información de estaciones y la ingresamos directamente a nuestros análisis, ¿no? Entonces, me llegó el servicio meteorológico, me dio una información y bueno, obviamente tengo información y ahora voy a publicar, voy a meterlo a mi presentación, pero realmente nos olvidamos de hacer un control de calidad, mira cómo está esta serie. Entonces, esta herramienta, que la hemos denominado Reclim Tool, es una herramienta de libre acceso. Hay un paquete estadístico que es libre, que se llama R, y esta herramienta ha sido desarrollada, primero fue interno, obviamente para tener un estándar todos, de que llegaba la información y manejáramos unos tipos de procesos estandarizados, unas metodologías. Y esta herramienta permite el control de calidad de los datos, el llenado de datos faltantes, análisis de homogeneidad, cálculo de indicadores agroclimáticos, análisis de condiciones ante diversos escenarios, de niña, niño o neutro, y podemos tener series diarias o mensuales. Esto es un poco del panel que hay. Obviamente, a veces
A los que no nos gusta programar, esta herramienta ha sido desarrollada por una asistente de investigación, Lisette Llanos, y también por David Arango, son nuestros dos estadísticos de cabecera de nuestro grupo. Y bueno, a los que no nos gusta programar, a veces queremos ver como las pantallitas, ¿no? Que solo sea dar clic, traer los datos y solo como interactuar con la interfaz, ¿no? Entonces esta interfaz es muy amigable. Entonces tenemos una lectura de datos. Esta pantalla, el gráfico que ustedes están viendo es la versión número 1. Yo creo que ya la próxima semana o en 2 semanas lanzamos la versión 2. Tenemos un análisis descriptivo, obviamente análisis de biplot, boxplot, o sea, todas las diferentes métricas. Tenemos un control de calidad, filtros físicos y filtros duros, o sea, que realmente nuestra serie no tenga esos outliers y diferentes pasos estadísticos que debemos hacer a nuestra serie. Luego tenemos un tema de llenados de datos faltantes. Obviamente hay la opción de elegir, o sea, si usted tiene una serie y no quiere llenarla, porque obviamente conoce bien su serie, o no la conoce y tiene estaciones vecinas que tengan un comportamiento homogéneo y puede llenar los datos faltantes, entonces puede hacerlo. Estamos trabajando actualmente en mirar otras metodologías, sobre todo para precipitación. Tenemos el análisis de homogeneidad, entonces obviamente los saltos en la serie, ¿no? A veces nosotros vemos todo un larguero de números, pero si lo analizamos gráficamente podemos ver esos saltos, ¿no? Esos saltos de la serie. Porque tengo un salto de un año a otro, ¿será que cambiaron la persona que tomaba el registro de los datos? ¿Será que movieron la estación del lugar? ¿Será que ahí hay un palo de mango, obviamente que está causando sombra y está haciendo que esos datos fluctúen? Tenemos indicadores y también tenemos análisis de condiciones densas. Entonces acá es un poco las salidas gráficas. Acá uno le hace clic, tiene 9 pestañas. Y aquí estoy en la pestaña 6, que es cálculo de indicadores. Entonces colocamos un periodo de análisis. Podemos tener 30 años de información, 20, 10. Y solo queremos analizar nuestro ciclo de cultivo. Acá podemos ingresar el mes, el año. Podemos ingresar indicadores climáticos. Esto es muy bueno porque a veces nosotros conocemos bien nuestro cultivo. Si queremos saber, por ejemplo, números de días con temperatura mínima igual, no sé, a 6 grados. Por ejemplo, alguna temperatura, un umbral crítico, máximo y mínimo, que afecte a nuestro cultivo, ¿no? A veces sabemos, por ejemplo, en tuberización, llenado de vainas en frijol, que tenemos ciertas temperaturas que afectan realmente a nuestro cultivo. Entonces podemos ver en esa serie realmente cuándo pasó, o sea, esos análogos, ¿no? Esos anteriores. Y lo que ven aquí, podemos obviamente calcular terciles, cuantiles, percentiles. Y esto es un código que desarrolló nuestro colega Ángel Muñoz, nuestro primer presentador. Él está también disponible. Y nosotros lo que hacemos con esta herramienta de Reclim Tool es que no es nada creado. Unimos todos los paquetes que están desarrollados en R y lo unimos en una sola interfaz. Entonces acá tenemos un índice estandarizado de precipitación que nos calcula, obviamente, índices de déficit y de exceso de precipitación, ¿no? Durante una serie. Y tenemos otros índices agroclimáticos como grados días de cultivo, unidades de calor de cultivo. Entonces la idea de esta interfaz es que ustedes la conozcan, que obviamente la utilicen, nos digan si les funciona, no les funciona, qué otros indicadores sería muy bueno pues ingresar. Y acá tenemos algunas salidas de gráficas, son en la pestaña de condiciones censo. Entonces acá obviamente tenemos esa tablita que sale de la NOAA, donde caracteriza años niño, niña, normal. Y tenemos en lo negro nuestra observado, ¿no? Las anomalías observadas de nuestra serie. Temperatura máxima, mínima y precipitación. Entonces, estas gráficas son muy útiles para mirar el impacto que han tenido estos eventos en distintas zonas de nuestro país, ¿no? Entonces, a veces vemos que si es un niño leve, moderado o fuerte, a veces no tiene el mismo impacto en diferentes zonas y gráficamente lo podemos ver rápidamente. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra metodología de pronósticos agroclimáticos? Entonces, acá el número 9 tenemos pronósticos agroclimáticos. Entonces, cargamos datos mensuales de nuestra serie, seleccionamos la variable que tenemos los pronósticos y cargamos la tabla de probabilidades y generamos los pronósticos. Aquí en esta tabla de probabilidad lo que nos pide es los porcentajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos sacarlo o correr el modelo, como indicó Gloria, el CPT, que es libre.
Acá hay unas salidas gráficas de CPT en el cual al final nos da unas probabilidades por encima de lo normal, por debajo interciles o no normal de que esté cierta variable, o podemos utilizar probabilidades que salgan, por ejemplo, de IDEAMBE. Cuando uno va a la página, ahí le sale también cuál es el valor en porcentaje que significa la probabilidad o de un centro internacional. Entonces acá colocamos la tabla de probabilidades y al final aquí en el segundo ustedes ven que son los gráficos de probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para julio, noviembre, en esta estación en particular tenemos un déficit de precipitación. Y, por ejemplo, para radiación tenemos un aumento en la variable radiación en los meses de julio a diciembre, y así para temperatura máxima y mínima. Entonces, obviamente, estas probabilidades van a variar de acuerdo a la zona, al mes que lo vayamos a hacer, o sea, que vayamos a generar los pronósticos. Pero es muy importante tener en cuenta la parte de la historia, ¿no? Cuando ustedes ven esos pronósticos que se estén por encima de lo normal, por debajo, o lo normal, realmente debemos saber qué es por encima y qué es por debajo, ¿no? O sea, qué se están refiriendo, conocer la serie. Y es aquí donde el mismo Reclinton nos saca los valores determinísticos, ¿no? Los valores ya de precipitación. Entonces, si nosotros decimos que en julio va a haber un déficit de precipitación, bueno, ese déficit, ¿en qué umbrales se mueve? O sea, ¿cuál es primero la climatología, que son las barras azules? Esto es lo que en julio durante 30 años es precipitación. Entonces, más o menos, si nosotros nos devolvemos al anterior, entonces tenemos en el mes de enero, bueno, de enero, febrero, estamos aquí en julio, entonces tenemos que julio es 42.3 milímetros de la climatología de 78 al 2003. Entonces, aquí vemos la climatología y esta raya rojita es el promedio de los escenarios, lo que se puede presentar. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos precipitación, ¿no? De julio a noviembre tenemos déficit, pero en diciembre tenemos una probabilidad de un exceso de precipitación. Y esto se ve reflejado, pero ya en datos de la misma serie, ¿no? Entonces, para que ya hablemos, obviamente, con cantidades. ¿Y por qué hacemos esto? A veces para nosotros o para algunas personas, con solo tener los pronósticos a nivel probabilístico es suficiente. Pero nosotros unimos esto a la parte de modelos de cultivo. Por eso es importante para nosotros tener valores en milímetros o en grados, dependiendo de la variable que nos permita ingresar a los diferentes modelos, sea CropWatt a nivel mensual, o DISAT, WaFoCrop a nivel diario y escenarios desagregados. Por eso es que no nos quedamos con un solo escenario promedio, ¿no? Sino miramos los umbrales mínimos y máximos. Entonces, es por eso que acá el programa nos entrega esos escenarios. Y acá en la parte izquierda, en la parte inferior de la gráfica, vemos que generamos diferentes probabilidades o posibilidades de escenarios, obviamente siguiendo las probabilidades que son ya después conectados con los modelos de cultivo. Y para finalizar, esto es lo que nosotros entregamos o socializamos de modo participativo con los gremios, ¿no? Esto va a ser más adelante, yo solo me quiero quedar con este slide porque en el próximo webinar nuestros colegas Camilo Barrios va a explicar ya con mayor enfoque cómo esta herramienta de pronósticos agroclimáticos participativos ha ayudado a la toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar estos pronósticos con modelos de cultivo y generar respuestas en frente a la mejor momento de siembra, fecha óptima de siembra, cuáles son las variedades que mejor responden y obviamente la medida que se tomaría, ¿no? Y bueno, hace como 2 días nos llegó un correo que para nosotros pues nos ayudó, nos alentó mucho, ya que en Montería, en Colombia, dimos unos pronósticos para el periodo de mayo-julio y realmente gracias a estos pronósticos agroclimáticos, como lo dijo la gerente técnica de FEDARROZ, logramos salvar más o menos 170 agricultores, más o menos 1.800 hectáreas de arroz que se salvaron económicamente gracias a nuestros pronósticos agroclimáticos. Muchísimas gracias y te paso la palabra, Claudia. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a pasar a la última sección, que es de preguntas y respuestas. Espero la pelota. Diana, mientras estamos terminando de organizar aquí
las preguntas. Flavia, qué pena. Aquí al final están las publicaciones, lo que hemos publicado en blog, solo es que les den clic. Y acá, bueno, ya vi que nuestra colega Lisette está contestando. Pueden acceder a un grupo de Reclim Tool, ahí pueden tener la herramienta. Como les decía, está la primera versión. Ya la segunda yo creo que va a ser lanzada más o menos en semana y media. Y esto es como todos los blogs o resultados que hemos escrito. Les desean los links y de nuevo muchísimas gracias.